¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes, nos encantaría que nos contaras ¿cuántas horas sueles dormir? Nos lo puedes dejar en los comentarios de tu plataforma preferida. También recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún capítulo nuevo. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso. Baja el volumen. Apaga las luces, la pantalla. Cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, había un valle rodeado de montañas cuyas cimas parecían tocar el cielo estrellado, donde vivía un hombre llamado Juan Carlos. Juan Carlos ya no era el curador serio y meticuloso de una gran galería de arte en la ciudad de Cristalina. Había decidido dejar atrás el bullicio de las inauguraciones y el rigor de las exposiciones para retirarse a un pequeño pueblo, el mismo donde una vez había conocido a una joven artista de talento innato llamada Ana. Allí, en la tranquilidad de un valle custodiado por ríos cristalinos y bosques susurrantes, Juan Carlos había encontrado una nueva paz. Su delgadez seguía siendo la misma y su mirada, antes seria y analítica, ahora era profunda y serena, como los lagos de la montaña que tanto le gustaba observar al atardecer. Juan Carlos vivía en una pequeña casa de piedra y madera, con un tejado de tejas que los lugareños habían fabricado décadas atrás. Su jardín trasero daba directamente al bosque y desde su ventana podía ver el río que serpenteaba alegremente antes de perderse entre las colinas. Su ocupación principal era pasear y de vez en cuando recibir la visita de algún habitante del pueblo que buscaba su consejo sobre una pintura o una escultura. Con el paso de los años, se había convertido en algo así como un sabio para la comunidad. Un hombre que entendía el arte no como una técnica, sino como un lenguaje del alma. Una tarde de otoño, mientras la luz del sol se volvía dorada y tamizaba suave entre las hojas de los robles, un joven llamado Sergio se acercó a su puerta. Sergio era hijo de una familia de tejedores que llevaban generaciones en el valle. Era un muchacho de pocas palabras, con las manos fuertes y callosas por el trabajo con la lana y el algodón, pero con una mirada inquieta que siempre parecía buscar algo más allá del telar. Sergio sentía una profunda admiración por los tapices que tejía su familia, pero en su interior anidaba una insatisfacción que no podía nombrar. Sabía que Juan Carlos había conocido a grandes artistas y con timidez le pidió que le enseñara. Juan Carlos, que aquella tarde estaba reparando un viejo sillón de mimbre bajo el porche, le invitó a pasar. No le habló de escuelas de arte ni de pinceles. En lugar de eso, le ofreció una taza de té de hierbas recién cortadas del huerto y le propuso dar un paseo. El mentor sabía que las grandes lecciones no se aprendían encerrado entre cuatro paredes, sino al aire libre, donde la naturaleza mostraba
sus formas más puras. Caminaron en silencio durante un largo rato. El sendero que seguían estaba bordeado de helechos y pequeñas flores silvestres que comenzaban a cerrar sus pétalos para la noche. El río los acompañaba a lo lejos, con un sonido constante y relajante, como el de una respiración profunda y antigua. Sergio miraba a sus pies, un poco nervioso, hasta que finalmente se atrevió a preguntar cuál era el secreto para crear algo verdaderamente hermoso. Juan Carlos se detuvo junto a un viejo puente de madera y apoyó las manos en la barandilla. Miró el agua que corría bajo ellos y, en lugar de responder directamente, le pidió a Sergio que observara el río. El joven arqueó una ceja, confundido, pero obedeció. Vio el agua clara, las piedras redondeadas del fondo y alguna que otra hoja seca flotando hacia el horizonte. Durante un rato, la única conversación que sostuvieron fue con sus propios pensamientos, mientras la luz disminuía y el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. Cuando el sol ya casi se había escondido tras la montaña más alta, Juan Carlos rompió el silencio. Explicó a Sergio que el río era como un cuadro infinito. No usaba pinceles, pero moldeaba las piedras durante siglos. No usaba pintura, pero reflejaba los colores del cielo. No buscaba ser bello, sino que simplemente fluía, y esa honestidad era lo que lo volvía hermoso. Le dijo que su problema no estaba en sus manos, que eran hábiles y fuertes, sino en su mirada. Sergio intentaba tejer lo que creía que los demás querían ver, en lugar de tejer lo que su propio corazón sentía al observar el mundo. El joven permaneció en silencio, digiriendo aquellas palabras. Nunca nadie le había hablado así. Siempre le habían enseñado patrones, técnicas y trucos para que la tela quedara perfecta. Pero Juan Carlos no le hablaba de perfección, sino de verdad. El maestro, viendo la confusión en el rostro de su pupilo, le pidió que al día siguiente regresara con un pequeño telar y que no trajera ningún diseño preconcebido. Solo debía traer su curiosidad. Al día siguiente, Sergio acudió puntual a la casa de piedra y madera. El sol de la mañana entraba con fuerza, calentando la estancia donde Juan Carlos había colocado 2 sillas frente a un ventanal con vistas al valle. No había caballetes, ni pinturas, ni esculturas, solo 2 sillas, una mesa pequeña y la naturaleza desbordándose más allá del cristal. Sergio instaló su pequeño telar, esperando instrucciones. Juan Carlos, sentado con las piernas cruzadas y los ojos entrecerrados, comenzó a contarle una historia. Era la historia de un antiguo tejedor de nubes que vivía en lo alto de las montañas. Este tejedor, contó Juan Carlos, no usaba lana ni hilos de algodón. Sus fibras eran los rayos de la luna y los suspiros del viento. Tejía mantos para cubrir la tierra durante la noche y velos para ocultar las estrellas cuando querían jugar al escondite. Un día, un habitante del valle
le preguntó al tejedor cómo lograba que sus creaciones fueran tan ligeras y etéreas. El tejedor sonrió y respondió que él no creaba las nubes, solo le recordaba su capacidad de volar. Mientras Juan Carlos hablaba con voz pausada y calmada, Sergio sintió que sus dedos comenzaban a moverse solos, sin pensar en un patrón, sin medir los hilos con la rigidez aprendida. Empezó a pasar la lanzadera de un lado a otro. Los colores que eligió fueron los que veía por la ventana: el verde suave del musgo, el marrón cálido de la corteza de los árboles y el plateado brillante del agua del río. No tejía una figura concreta ni un diseño simétrico. Tejía una sensación, la misma que había sentido el día anterior en el puente, una mezcla de asombro y paz. Juan Carlos calló y observó en silencio. Sabía que el momento de la enseñanza había llegado. El joven ya no preguntaba con la boca, sino con las manos. Y sus manos estaban encontrando la respuesta. Pasaron las horas. La mañana se convirtió en tarde y la tarde empezó a despedirse. Sergio no se detuvo ni para comer, absorto en aquella danza rítmica entre los hilos y su alma. Justo cuando la última luz del día se filtraba por el ventanal, Sergio dio el último pase de lanzadera y suspiró. Fue un suspiro largo y profundo, de esos que salen desde el fondo del pecho cuando se termina algo que ha requerido toda la atención y el cariño del que uno es capaz. Sus dedos, que durante tantas horas habían ido y venido con un ritmo casi hipnótico, se detuvieron por fin sobre la madera pulida del telar. La luz que entraba por el gran ventanal de la casa de Juan Carlos era ya una luz tenue y dorada, la misma que ocurre justo antes de que el sol se esconda del todo detrás de las montañas y el cielo se vista de tonos violetas y rosados. Aquella luz cálida bañaba la estancia con una suavidad de ensueño, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas diminutas. Frente a él, en el pequeño telar de madera que tantas tardes lo había acompañado, había un trozo de tela diminuto. No llegaba a medir un palmo de largo ni medio palmo de ancho, y sus bordes eran irregulares, como si la urdimbre se hubiera negado a seguir las líneas rectas que antes Sergio creía tan importantes. Aquella pieza no parecía tener una utilidad práctica. No abrigaría a nadie en invierno, ni serviría para cargar peso ni para proteger del viento. Sin embargo, cuando Sergio inclinó ligeramente la cabeza para observarla con calma, supo en ese instante que aquello era la cosa más hermosa que había creado jamás. Había tejido mantas grandes y resistentes para las camas de sus vecinos. Había bordado pañuelos delicados que recibieron elogios de todo el valle. Pero ninguna de aquellas obras, por perfectas que fueran en su elaboración, le había hecho sentir lo que sentía en aquel momento. Sus ojos recorrieron lentamente la superficie de la tela y a medida que los detalles
se revelaban ante él. Comprendió que aquel pequeño trozo de hilo guardaba algo mucho más valioso que un diseño bonito. En sus fibras se sentía el rumor del bosque, ese sonido húmedo y fresco que se respiraba al caminar entre los helechos después de una noche de lluvia. También se sentía la calma del río, esa paz profunda que transmitía el agua al fluir sin prisa entre las piedras redondeadas por los siglos. Y por encima de todo, se percibía el misterio del crepúsculo, ese momento mágico en el que el día y la noche se abrazan y todo parece posible, porque la luz ya no es una cosa ni la otra, sino algo intermedio y hermoso. Sergio acercó la tela a su rostro y creyó oler el musgo húmedo, la corteza de los pinos y el aire fresco de la montaña. Todo aquello que había aprendido en su paseo con Juan Carlos, todas aquellas sensaciones que antes no sabía nombrar, estaban allí, atrapadas para siempre en unos pocos centímetros cuadrados de hilo. Y por primera vez en su vida, el joven tejedor sonrió sin miedo, sin la duda de si aquello que había hecho estaba bien o mal. Simplemente sonrió porque se sintió completo. Juan Carlos se acercó y contempló la obra sin tocarla, para no romper la magia. Luego, con una sonrisa serena, le dijo a Sergio que aquello era arte. No porque estuviera bien proporcionado o porque usara colores lujosos, sino porque era sincero. Le explicó que el arte no servía para ganar premios o para llenar galerías. El arte, dijo, era un puente entre lo que uno lleva dentro y el mundo que lo rodea. Y Sergio, por fin, había construido su primer puente. Sergio sintió un nudo en la garganta. Fue una sensación extraña y nueva para él, como si una mano cálida y suave le hubiera apretado suavemente desde el interior del pecho. No era tristeza lo que le provocaba aquella opresión, porque sus ojos no querían llorar ni su semblante se había ensombrecido. Era algo muy distinto. Era la sensación de ser visto por primera vez, de que alguien hubiera logrado mirar más allá de sus manos callosas y su silencio tímido para llegar hasta ese lugar tan profundo que ni siquiera él mismo sabía que existía. Durante toda su vida, Sergio había tejido siguiendo patrones que otros le marcaban. Había creado formas que otros esperaban ver. Había silenciado esa voz pequeña que a veces, en la soledad de su taller, le susurraba que había algo más. Y ahora, sin que Juan Carlos hubiera pronunciado una sola palabra sobre técnicas o diseños, sin una sola corrección ni un solo consejo directo, aquel hombre de mirada serena le había devuelto la confianza en su propio corazón. Sergio quiso decir algo, quiso encontrar las palabras adecuadas para agradecerle lo que estaba sintiendo, pero en ese momento comprendió que las palabras le parecían vacías e insuficientes. No existía ninguna frase en ningún idioma que pudiera contener la gratitud que le atravesaba el pecho. Así que hizo lo único que sus manos sabían hacer bien. Las juntó con suavidad sobre su pecho e inclinó ligeramente la cabeza con un gesto
tan sencillo como sincero. Luego, con una lentitud que demostraba el cuidado que sentía por aquel momento, comenzó a recoger su pequeño telar. Desmontó las varillas de madera una a una. Enrolló los hilos sobrantes alrededor de la lanzadera con movimientos precisos y pausados, y guardó cada pieza en la bolsa de lino que siempre llevaba consigo. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia Juan Carlos y con una voz apenas audible que parecía querer no romper la paz de la estancia, le prometió que volvería al día siguiente. Juan Carlos, que seguía sentado en su sillón con las piernas cruzadas y una sonrisa dibujada en el rostro, asintió lentamente sin apartar la mirada de su pupilo. En ese pequeño movimiento de cabeza había mucho más que una simple aceptación. Había la certeza tranquila de un maestro que sabe que ha plantado una semilla en tierra fértil y la paciencia infinita de quien entiende que un árbol no crece en un solo día. Sergio cerró la puerta de madera con un suave crujido y Juan Carlos se quedó solo en la penumbra de la habitación, escuchando cómo los pasos del joven se alejaban por el sendero de tierra, mientras afuera el sol seguía su camino lento hacia el horizonte y el río continuaba cantando su canción eterna. Sabía, con una sabiduría que los años le habían regalado, que aquel viaje apenas comenzaba, y esa era la mejor noticia de todas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sergio regresaba cada atardecer para pasear con su maestro. A veces caminaban hasta la cascada escondida, donde el agua caía con un sonido profundo que parecía salir del centro de la tierra. Otras veces subían a una colina desde donde se veía todo el valle, y Juan Carlos le enseñaba cómo las sombras alargadas de los árboles dibujaban formas efímeras en el pasto. En una ocasión pasaron toda una noche en vela en el jardín, observando cómo las estrellas cambiaban de posición. Y Juan Carlos le habló de la paciencia, de cómo los grandes artistas eran como los astrónomos que miraban el cielo durante años para entender solo un pequeño destello. Con cada conversación, la mirada de Sergio se transformaba. Sus manos aprendieron a ser lentas cuando lo requería la delicadeza y rápidas cuando la emoción lo pedía. Dejó de intentar controlar la fibra y aprendió a escucharla. Empezó a notar pequeños detalles que antes le pasaban desapercibidos. La textura áspera de una piedra calentada por el sol, la suavidad húmeda del musgo después de la lluvia, la fragilidad de una telaraña cubierta de rocío. Una mañana de invierno, con la primera nevada cubriendo las montañas de un blanco inmaculado y silencioso, Sergio acudió a la casa de Juan Carlos con un gran lienzo de tela recién tejido. No era un tapiz ni una prenda de vestir. Era un mapa de su propio corazón. En él había tejido los recuerdos de sus paseos, la curva del río, la altura de la montaña sagrada, el color del cielo al atardecer.
y una pequeña figura que representaba a un hombre sentado en una silla de mimbre. Juan Carlos observó el regalo durante mucho tiempo. Sus dedos, delgados y ligeramente temblorosos por la emoción que apenas podía contener, recorrieron la superficie de la tela sin llegar a tocarla, como si sus yemas quisieran sentir la calidez que desprendía aquella obra antes de que sus ojos terminaran de comprenderla. La chimenea crepitaba a su espalda con un sonido pausado y profundo, y las llamas anaranjadas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra de la pequeña estancia. Allí, de pie frente al ventanal que tantas tardes los había visto sentarse en silencio, Juan Carlos supo que aquel joven tejedor ya no necesitaba un mentor. Lo supo con una certeza tranquila, como se sabe que el invierno da paso a la primavera, o que el río termina encontrando el mar después de sortear montañas y valles. Sergio, el muchacho callado, de manos fuertes, que una vez llegó a su puerta lleno de dudas, había encontrado su propio camino, su propia voz. Y esa voz no se parecía a la de nadie más. Al observar los detalles del tejido, Juan Carlos reconoció cada uno de los paseos que habían compartido. La curva del río estaba allí, con sus tonos plateados y azules. La montaña sagrada se alzaba en el centro con un verde profundo que recordaba los bosques de pino, y el cielo del atardecer se extendía en la parte superior con una gradación tan sutil que parecía estar cambiando de color mientras la luz del fuego se movía. Con la emoción contenida en lo más hondo de su pecho, una emoción que no necesitaba palabras ni gestos exagerados, Juan Carlos aceptó la tela con ambas manos y la colgó en el lugar más honorable de su casa. Eligió un espacio justo encima de la chimenea, donde el calor de la leña nunca llegaba a dañar, pero donde la luz del fuego bailaba constante y alegre. Y fue entonces cuando ocurrió algo que parecía pequeño, pero que a Juan Carlos le dijo todo lo que necesitaba saber. Las sombras del tejido, proyectadas por el parpadeo de las llamas, comenzaron a moverse suavemente sobre el manto de la chimenea. Los hilos, inmóviles en la realidad, parecían vivos en aquel reflejo fugaz. Los árboles, tejidos por Sergio, se mecían como si el viento los acariciara. El río de plata brillaba como si el sol de la mañana lo estuviera besando. Y la pequeña figura que representaba a un hombre sentado en una silla de mimbre, aquella que tanto le recordaba a sí mismo, parecía respirar al ritmo de las ascuas encendidas. Juan Carlos sonrió para sus adentros, sin prisa, y se dejó caer lentamente en su viejo sillón para seguir contemplando la obra durante el resto de la noche, mientras afuera la nieve seguía cayendo en silencio sobre el valle. Sergio entendió que aquella era la última lección. El maestro no era quien retenía al alumno, sino quien le enseñaba a volar. Se despidió con un abrazo fuerte y silencioso y regresó a su hogar, al taller de sus padres,
pero ya no era el mismo muchacho inquieto de antes. Ahora tejería mantas que contaban historias y bufandas que consolaban el alma. La gente del valle acudiría a él no solo para comprar ropa, sino para recibir un pedazo de esa paz que sus dedos sabían transmitir. La chimenea seguía crepitando al lado de Juan Carlos, lanzando destellos anaranjados que bailaban sobre el tejido colgado encima del manto. Juan Carlos alzó la mirada hacia aquella obra que su querido pupilo le había regalado y la observó en silencio. Sus párpados comenzaron a sentirse pesados, vencidos por la calidez del fuego, por el rumor lejano del río que nunca dejaba de cantar y por la paz profunda que habitaba en aquella habitación. Sin prisa, como quien se deja mecer por una ola suave, cerró los ojos. El tejido se difuminó ante su vista, pero su recuerdo permaneció vivo en su corazón. Los hilos plateados del agua, los verdes profundos del bosque y aquella pequeña figura que lo representaba a él, sentado y en calma. El crujir de la leña se fue haciendo más lejano. El sonido del río se volvió un susurro cada vez más tenue. Y Juan Carlos se durmió plácidamente en su sillón, con una sonrisa tranquila en los labios, cobijado por el calor del hogar y por la hermosa certeza de haber compartido lo mejor de sí con quien más lo necesitaba. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.